Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. La República Romana no nació para ser justa ni eterna, nació para resistir, para desconfiar de los hombres y para someterlos a leyes más duras que su ambición, mientras una fuerza invisible y sistémica avanzaba sin rostro ni nombre. El poder mismo, siempre paciente, siempre inevitable. Aquí no hay héroes puros ni villanos simples, solo voluntades enfrentadas al peso del tiempo, juramentos que se rompen, ideales que se deforman y una promesa silenciosa que atraviesa cada generación. Al final de este viaje comprenderás por completo cómo un pueblo que juró no volver a obedecer a un solo rey terminó caminando, sin notarlo, hacia algo mucho más grande y peligroso. Capítulo 1. El fin de los reyes. El último rey gobernaba rodeado de mármol, silencio y miedo. No era solo un hombre en el poder, era el recuerdo vivo de una idea que Roma ya no podía tolerar. La ciudad había crecido, sus linajes se habían endurecido y sus guerreros ya no aceptaban inclinar la cabeza ante la voluntad absoluta de uno solo. En las calles, el descontento no gritaba, se acumulaba. En los templos, los juramentos antiguos comenzaban a perder su fuerza. Algo estaba a punto de romperse, y todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. La monarquía romana no cayó de un día para otro. Se desgastó lentamente, como una piedra golpeada por la misma ola durante años. Los abusos del poder real habían ido más allá de lo tolerable, afectando tanto a las familias nobles como a los hombres libres que sostenían la ciudad con su trabajo y su sangre. La distancia entre el rey y el pueblo se volvió abismo. En ese vacío creció la certeza de que el trono ya no protegía a Roma, sino que la asfixiaba. El detonante no fue solo político, sino moral. La tradición relata que la deshonra infligida a una mujer noble encendió una indignación colectiva imposible de contener. No fue un acto aislado, sino el símbolo de un poder que ya no respetaba límites ni leyes. La ofensa se transformó en juramento, el juramento en conspiración, y la conspiración en acción abierta. Así, el rechazo al rey se volvió un rechazo al concepto mismo de realeza. Los líderes de la revuelta no se presentaron como salvadores, sino como restauradores de un orden más antiguo y más justo. Apelaron a la memoria de los antepasados, a las costumbres que existían antes de que un solo hombre concentrara toda la autoridad. Hablaron de equilibrio, de responsabilidad compartida y de vigilancia mutua. Prometieron que ningún ciudadano volvería a vivir bajo el capricho de una sola voluntad. La expulsión del rey fue rápida, pero no caótica. El pueblo no destruyó la ciudad ni atacó sus templos. El objetivo no era el colapso, sino la separación definitiva de una forma de gobierno considerada peligrosa. El monarca fue forzado al exilio, despojado de su autoridad y reducido a una figura del pasado. Con su partida, no solo terminó un reinado, terminó una era completa de la historia romana. La ciudad despertó sin rey, y ese silencio fue inquietante. Durante generaciones, la figura real había sido el centro del orden político y religioso. Ahora, ese espacio estaba vacío. No había trono que ocupar ni corona que heredar. En su lugar surgió una pregunta incómoda y urgente. ¿Cómo gobernarse sin repetir el error que acababan de cometer? La respuesta no sería inmediata ni sencilla. El miedo a que la monarquía regresara se convirtió en una obsesión colectiva. Cada decisión futura estaría marcada por ese trauma inicial. Se prohibió cualquier título que recordara al poder absoluto. Se rechazaron símbolos, gestos y palabras asociadas al reinado. La memoria del último rey se transformó en advertencia permanente, transmitida de generación en generación como un ejemplo de lo que nunca debía repetirse. Para evitar el retorno de un solo gobernante, se decidió dividir el poder, no como un acto de generosidad, sino como una medida de supervivencia. 2 magistrados ocuparían el lugar que antes pertenecía a uno solo.
tendrían autoridad limitada en el tiempo y estarían obligados a supervisarse mutuamente. El mando ya no sería eterno, ni heredado, ni incuestionable. La ley comenzó a separarse de la persona. Antes, el rey encarnaba tanto la autoridad política como la religiosa y judicial. Ahora esas funciones empezarían a fragmentarse. El poder dejó de ser un rostro y pasó a convertirse en una estructura frágil, aún en construcción, pero consciente de sus propios riesgos. La ciudad aprendía, por primera vez, a desconfiar de sí misma. El juramento contra la monarquía no fue solo institucional, fue emocional. La palabra rey se volvió sinónimo de tiranía, de abuso y de amenaza. Incluso, siglos después, el simple rumor de que alguien aspiraba a un poder excesivo podía desatar sospechas y conflictos. La herida de la monarquía expulsada nunca cerró del todo. Se convirtió en cicatriz y, al mismo tiempo, en guía. No todos celebraron el cambio con la misma convicción. Algunos temían que la ausencia de un líder fuerte debilitara a la ciudad frente a enemigos externos. Otros desconfiaban de que el poder compartido terminara siendo un poder oculto, controlado por unos pocos. La incertidumbre se mezclaba con la esperanza. Roma avanzaba, pero sin saber exactamente hacia dónde. Las antiguas familias aristocráticas vieron una oportunidad. Sin rey, el peso de la política recaería en aquellos con linaje, riqueza y prestigio. Aunque el discurso hablaba de libertad colectiva, en la práctica comenzaba una nueva competencia por la influencia. El trono había desaparecido, pero la ambición seguía intacta. Simplemente había cambiado de forma. El pueblo, por su parte, experimentó una libertad ambigua. Ya no existía la figura absoluta que imponía su voluntad, pero tampoco un sistema claro que garantizara igualdad. La expulsión del rey fue un triunfo simbólico, no una solución definitiva. El verdadero desafío apenas comenzaba, escondido detrás de promesas solemnes y juramentos públicos. El recuerdo del último monarca se convirtió en relato fundacional. No se lo mencionaba para glorificarlo, sino para justificar cada límite impuesto al poder. Su figura fue reducida a advertencia histórica. En cada decisión política futura, su sombra estaría presente, recordando lo que ocurre cuando el control desaparece y la autoridad se concentra. Así nació un nuevo orden, no por idealismo puro, sino por miedo aprendido. El miedo a repetir el pasado fue más fuerte que cualquier ambición individual. La ciudad eligió caminar sobre leyes en lugar de arrodillarse ante hombres. No sabía aún que ese mismo temor, con el tiempo, también sembraría nuevas tensiones. El fin de los reyes no significó el fin del conflicto, significó su transformación. La lucha ya no sería contra una corona visible, sino contra fuerzas más sutiles, internas y persistentes. El poder había sido expulsado del trono, pero no de la naturaleza humana. Y esa realidad marcaría cada paso del camino que Roma estaba a punto de recorrer. Capítulo 2. La República y sus pilares. Tras la expulsión de los reyes, la ciudad se encontró obligada a inventarse a sí misma. No existía un manual ni un modelo perfecto que copiar. Cada decisión era un experimento cargado de temor y esperanza. El objetivo principal no era la comodidad, sino la contención del poder. Todo debía construirse de manera que nadie pudiera dominar sin límites. Así, el nuevo sistema nació marcado por la desconfianza como virtud fundamental. El primer pilar fue la magistratura anual. El poder ya no sería permanente ni vitalicio. Los cargos más altos tendrían una duración estricta, pensada para impedir que la autoridad se arraigara demasiado en una sola persona. Gobernar se convirtió en un deber temporal, no en un derecho adquirido. El tiempo pasó a ser una barrera contra la tiranía, una cuenta regresiva constante para quien ejercía mando. La duplicidad del poder ejecutivo fue otro elemento clave. 2 cónsules compartían la máxima autoridad, obligados a cooperar y vigilarse mutuamente. Ninguno podía actuar sin el riesgo de ser bloqueado por el otro. Este equilibrio forzado
no buscaba eficiencia absoluta, sino prevención. Era preferible un gobierno lento a uno absoluto. La parálisis ocasional se aceptaba como precio de la libertad. El Senado emergió como un cuerpo central, aunque su poder no siempre estaba escrito en leyes formales. Formado por antiguos magistrados, acumulaba experiencia, memoria política y prestigio social. No gobernaba directamente, pero orientaba, aconsejaba y condicionaba. Su fuerza residía en la tradición y en el respeto que inspiraba. Era una institución que vivía más del pasado que del presente inmediato. Las asambleas populares se convirtieron en la voz colectiva de los ciudadanos. En ellas se votaban leyes, se elegían magistrados y se decidía la guerra o la paz. Sin embargo, no todos los votos tenían el mismo peso. La estructura favorecía a quienes poseían más recursos y armas. La participación existía, pero estaba cuidadosamente ordenada, para mantener un equilibrio favorable a los sectores dominantes. La ley escrita se volvió una obsesión. La memoria de los abusos del pasado impulsó la necesidad de reglas visibles y conocidas. Las normas ya no podían depender solo de la interpretación de unos pocos. Se buscó que el derecho fuera accesible, aunque no siempre justo. La ley pasó a ser un arma de control, tanto para proteger como para limitar. El sistema judicial se separó progresivamente de la figura del gobernante. Los juicios, las penas y las apelaciones comenzaron a estructurarse como procesos, no como decisiones personales. Esto redujo la arbitrariedad, pero también introdujo complejidad. La justicia dejó de ser inmediata y se volvió lenta, a veces distante. Aún así, representaba un avance decisivo frente al pasado. La religión mantuvo un papel central, pero cuidadosamente integrado al orden político. Los rituales, augurios y sacerdocios seguían marcando el calendario público. Sin embargo, el poder religioso ya no justificaba un dominio absoluto. Se convirtió en acompañamiento, no en mandato supremo. Los dioses seguían siendo consultados, pero no gobernaban directamente la ciudad. El ejército ciudadano fue otro pilar esencial. No era una fuerza profesional permanente, sino una extensión de la comunidad. Quien votaba también combatía. Esto creó una relación directa entre derechos y deberes. La guerra dejó de ser asunto exclusivo de una élite y se transformó en responsabilidad compartida. Esa conexión forjó una identidad colectiva profundamente marcada por la disciplina. El sistema estaba diseñado para funcionar mediante tensiones constantes. Ninguna institución era completamente soberana. Cada una dependía de las otras para mantenerse en equilibrio. Este diseño evitaba la concentración del poder, pero también generaba conflictos frecuentes. La estabilidad no provenía de la armonía, sino del choque controlado entre fuerzas opuestas. Las magistraturas menores completaban el entramado político. Cargos específicos se encargaban de finanzas, obras públicas, justicia o abastecimiento. Cada función tenía límites claros y competencias definidas. Esta fragmentación hacía más difícil que alguien controlara todo el sistema. Al mismo tiempo, aumentaba la complejidad administrativa de la ciudad. El acceso a los cargos estaba regulado por un orden rígido. No se podía aspirar a las más altas magistraturas sin haber recorrido previamente etapas inferiores. Esta carrera política buscaba garantizar experiencia y madurez. También servía para filtrar ambiciones prematuras. El poder debía ganarse paso a paso, no tomarse por asalto. La costumbre, más que la ley, sostenía gran parte del sistema. Las tradiciones heredadas guiaban comportamientos y decisiones. Romper con ellas no era ilegal, pero sí peligroso. La presión social funcionaba como un mecanismo de control tan eficaz como cualquier norma escrita. El pasado vigilaba constantemente al presente. El equilibrio republicano no prometía igualdad plena, prometía previsibilidad. Cada ciudadano sabía qué podía esperar del sistema y qué no. Las reglas eran claras para quienes las conocían. Esa claridad generaba estabilidad, aunque también exclusión. El orden se mantenía,
incluso si no todos se beneficiaban por igual. El miedo al regreso de la monarquía impregnaba cada institución. Cualquier gesto de poder excesivo era observado con recelo. La sospecha se convirtió en una herramienta política legítima. Acusar a alguien de aspirar a la realeza era una de las denuncias más graves posibles. El sistema se protegía a sí mismo mediante el temor compartido. Con el tiempo, estos pilares demostraron ser resistentes, pero no infalibles. Funcionaban mientras las ambiciones se mantenían dentro de ciertos límites. La estructura podía contener tensiones, pero no infinitamente. Aún así, durante siglos, este diseño permitió a Roma crecer sin romperse de inmediato. La República no fue una creación idealista, sino una construcción pragmática nacida del trauma. Sus pilares no buscaban la perfección, sino la supervivencia. Cada institución era una respuesta a un miedo concreto del pasado. Y mientras ese miedo permaneció vivo, el sistema logró sostenerse, avanzando con paso firme sobre un equilibrio siempre frágil. Capítulo 3. Patricios y plebeyos. Dentro de la ciudad coexistían dos mundos que compartían murallas pero no destino. Las diferencias no siempre eran visibles en la vestimenta o en el lenguaje, sino en el acceso al poder, a la tierra y a la ley. Mientras unos heredaban prestigio y protección, otros heredaban deudas y silencio. La convivencia no era armónica, era tensa y constante, como una cuerda estirada que podía romperse en cualquier momento. Los patricios se veían a sí mismos como guardianes del orden y de las tradiciones. Decían proteger a la ciudad de la inestabilidad y del caos. Controlaban los principales cargos, los rituales religiosos y la interpretación de las leyes. Su autoridad no dependía solo de la riqueza, sino del linaje y de la memoria ancestral. El pasado era su mayor argumento político. Los plebeyos, en cambio, sostenían la ciudad con su trabajo y su sangre. Eran agricultores, artesanos y soldados. Sin ellos no había cosechas ni ejércitos, pero aún así carecían de representación real. Podían luchar por la ciudad, pero no decidir su rumbo. Esta contradicción se convirtió en una herida abierta que nunca dejó de supurar. La ley, aunque escrita, no era igual para todos. Su interpretación quedaba en manos de quienes conocían los ritos y las fórmulas exactas. La ignorancia legal se transformaba en una trampa silenciosa. Muchos perdían tierras o libertad sin comprender del todo el proceso. La justicia existía, pero no siempre estaba al alcance de quienes más la necesitaban. La deuda fue una de las armas más crueles de la desigualdad. Un mal año de cosecha podía condenar a una familia entera. El endeudamiento llevaba a la pérdida de tierras y, en casos extremos, a la servidumbre. Esta situación generó un resentimiento profundo, no explosivo sino persistente. La tensión crecía sin estallar, acumulándose generación tras generación. La respuesta plebeya no fue inmediata ni violenta, fue estratégica. Cuando el descontento alcanzó un punto crítico, los hombres comunes tomaron una decisión radical: retirarse. Abandonaron la ciudad, dejando a los gobernantes sin fuerza laboral ni ejército. Este acto silencioso fue más poderoso que cualquier rebelión armada. Demostró que sin ellos, el sistema no podía funcionar. El miedo al colapso obligó a negociar. Por primera vez, se reconoció que la estabilidad dependía de la inclusión parcial de quienes habían sido ignorados. Así surgieron nuevas figuras políticas destinadas a proteger a los ciudadanos comunes. No eran gobernantes absolutos, pero sí defensores con capacidad de frenar abusos. El poder comenzaba a abrir pequeñas grietas. Estas concesiones no eliminaron el conflicto, solo lo transformaron. Cada avance era seguido de resistencia. Cada derecho reconocido encontraba límites cuidadosamente impuestos. La lucha dejó de ser abierta y pasó a ser institucional. Se trasladó a asambleas, vetos y procedimientos. El enfrentamiento ya no era físico, sino político y legal. La igualdad nunca fue total. Lo que se conquistaba era protección, no dominio.
Sin embargo, el simple hecho de ser escuchados cambió la dinámica interna. Los plebeyos comenzaron a verse como parte activa del sistema, no solo como su base silenciosa. Esta transformación mental fue tan importante como cualquier reforma concreta. Las tensiones se reflejaban incluso en el calendario político. Las reuniones, las votaciones y las decisiones estaban cargadas de simbolismo. Cada gesto podía interpretarse como avance o retroceso. El equilibrio era frágil y dependía de la voluntad de ambos lados de no romperlo por completo. Las familias patricias, aunque reacias, comprendieron que la exclusión total era peligrosa. Un sistema que ignoraba a la mayoría estaba condenado a la inestabilidad permanente. Poco a poco aceptaron compartir ciertos espacios, aunque siempre defendiendo sus privilegios esenciales. El poder se negociaba, pero nunca se regalaba. La apertura permitió el surgimiento de nuevas élites dentro del grupo plebeyo. Hombres hábiles en la política comenzaron a destacar como mediadores entre ambos mundos. Esto generó nuevas tensiones internas. No todos los plebeyos se beneficiaban por igual de las conquistas logradas. La desigualdad cambiaba de forma, pero no desaparecía. La lucha entre patricios y plebeyos no fue una guerra abierta, sino un pulso prolongado. Cada reforma era fruto de presión, desgaste y cálculo. Nada se obtenía sin resistencia. Este proceso moldeó una cultura política basada en la negociación constante y en la sospecha mutua. El conflicto también fortaleció las instituciones. Para contener las demandas, el sistema tuvo que volverse más flexible. Las leyes se adaptaron, los procedimientos se ampliaron y las tradiciones se reinterpretaron. El cambio no era rápido, pero era acumulativo. Cada concesión dejaba una huella permanente. La identidad colectiva comenzó a transformarse. Ya no se trataba solo de linajes antiguos, sino de pertenencia a una comunidad más amplia. La idea de ciudadanía empezó a ganar terreno, aunque de manera limitada. Ser parte de la ciudad significaba, poco a poco, algo más que obedecer. A pesar de los avances, el resentimiento nunca desapareció del todo. La memoria de la exclusión seguía viva. Cada crisis reactivaba viejas desconfianzas. El equilibrio logrado era siempre provisional, sostenido por intereses más que por ideales compartidos. Esta tensión constante se convirtió en una de las mayores fortalezas y debilidades de la República. Fortalecía al sistema al obligarlo a adaptarse. Lo debilitaba al mantenerlo en conflicto permanente. La ciudad aprendió a vivir en ese estado intermedio, avanzando sin resolver del todo sus contradicciones. Así, la lucha entre patricios y plebeyos no fue un episodio aislado, sino una fuerza continua que dio forma a la política romana. No buscaba destruir el sistema, sino redefinirlo desde dentro. En esa tensión silenciosa se forjó una sociedad capaz de resistir, negociar y transformarse, incluso cuando parecía estar al borde de romperse. Capítulo 4. La expansión imparable. La ciudad que antes temía por su supervivencia comenzó a mirar más allá de sus murallas. No fue ambición inmediata, sino necesidad. Los territorios vecinos representaban amenazas constantes, pueblos armados que disputaban tierras, rutas y recursos. Defenderse implicaba avanzar. Cada victoria abría una frontera nueva y cada frontera exigía ser protegida. Así, el movimiento hacia afuera se volvió irreversible. Las primeras conquistas no fueron gloriosas ni rápidas. Se libraron combates duros contra comunidades cercanas que conocían bien el terreno. Las campañas eran estacionales y los soldados regresaban a trabajar sus campos. No existía aún una maquinaria de guerra permanente. La expansión se construyó paso a paso, con esfuerzo repetido y pérdidas silenciosas que rara vez quedaban registradas. La incorporación de nuevos territorios no significaba su destrucción total. Muchas veces se optó por alianzas, tratados y acuerdos desiguales. Los vencidos conservaban parte de sus costumbres, pero quedaban sujetos a obligaciones militares y fiscales. Este modelo flexible
permitió controlar regiones extensas sin necesidad de ocuparlas por completo. El dominio se volvió más político que puramente militar. Las colonias desempeñaron un papel clave en este proceso. Se fundaban asentamientos en puntos estratégicos para asegurar rutas y fronteras. Allí se enviaban ciudadanos con derechos limitados, creando comunidades leales al centro. Estas colonias funcionaban como anclas territoriales, extendiendo la influencia romana de manera estable y duradera. El ejército comenzó a transformarse con la experiencia acumulada. Las tácticas se adaptaron a distintos enemigos y paisajes. La disciplina se volvió más estricta y la organización más eficiente. Aunque seguía siendo un ejército ciudadano, su eficacia superaba a la de muchos pueblos vecinos. La guerra dejó de ser improvisación y se convirtió en método. Las victorias trajeron botín, esclavos y tierras. Estos recursos alteraron el equilibrio interno de la ciudad. Algunas familias se enriquecieron rápidamente, mientras otras quedaron al margen de los beneficios. La expansión externa empezó a generar tensiones internas. El éxito militar tenía un precio social que no siempre era evidente al principio. El contacto con otras culturas amplió horizontes. Nuevas técnicas, cultos y conocimientos llegaron junto con las conquistas. La ciudad absorbía lo que encontraba útil y rechazaba lo que consideraba peligroso. Este proceso de selección cultural fortaleció su identidad, pero también la hizo más compleja. Ya no era una comunidad cerrada, sino un mosaico en expansión. La península itálica fue el primer gran escenario de dominio. Tras décadas de conflictos, las principales potencias locales quedaron subordinadas. La unidad no fue absoluta ni pacífica, pero sí efectiva. Controlar la península significó asegurar recursos humanos y materiales sin precedentes. La base para una expansión mayor quedó establecida. Con Italia bajo control, el horizonte se amplió hacia mares y costas lejanas. El Mediterráneo se convirtió en el nuevo espacio de disputa. Allí surgieron enemigos más poderosos, con flotas, riquezas y experiencia comercial. La guerra dejó de ser solo terrestre. El desafío ahora exigía aprender a dominar el mar. Las guerras contra potencias navales obligaron a una adaptación acelerada. Se construyeron flotas desde cero, se copiaron diseños y se entrenaron marineros sin tradición marítima. La determinación compensó la falta de experiencia inicial. El resultado fue una capacidad naval sorprendente que cambió el equilibrio regional. Cada gran victoria ampliaba el radio de acción y también la responsabilidad. Gobernar territorios lejanos implicaba delegar autoridad y confiar en magistrados con amplios poderes. La distancia debilitaba el control directo. La expansión, que había sido solución, comenzaba a sembrar nuevos problemas de gestión y lealtad. Las provincias se convirtieron en fuentes de riqueza constante. Tributos, impuestos y recursos fluían hacia el centro. Este flujo sostuvo obras públicas, ejércitos y campañas futuras. Al mismo tiempo, creó incentivos para abusos y corrupción en los territorios dominados. El poder provincial se volvió tentador y peligroso. La población de la ciudad creció impulsada por la llegada de esclavos y migrantes. La estructura social se transformó rápidamente. Oficios, mercados y barrios enteros cambiaron de rostro. La prosperidad era visible, pero desigual. La expansión traía abundancia para algunos y precariedad para otros. La ideología del dominio comenzó a consolidarse. Conquistar ya no era solo defenderse, era cumplir un destino percibido como legítimo. La idea de superioridad cultural y política se fortaleció con cada victoria. Este convencimiento profundo alimentó nuevas campañas y justificó sacrificios continuos. Sin embargo, no todas las regiones aceptaron el dominio sin resistencia. Rebeliones estallaban de forma periódica. Sofocarlas requería recursos y dureza. La paz era frágil y siempre provisional. Mantener el control se volvió tan costoso como obtenerlo. La expansión exigía vigilancia constante. La experiencia acumulada en campañas lejanas
creó líderes militares con prestigio personal. Estos hombres eran admirados por sus tropas y temidos por sus enemigos. El éxito en el campo de batalla se transformó en capital político. La guerra empezaba a influir directamente en la vida interna de la República. El mapa conocido se amplió de manera irreversible. Las fronteras ya no eran líneas cercanas, sino espacios distantes y diversos. Gobernar ese mundo en crecimiento requería algo más que las antiguas estructuras. Aunque la expansión parecía imparable, sus efectos comenzaban a poner a prueba los límites del sistema que la había hecho posible. Capítulo 5. Guerras que forjaron imperios. El conflicto dejó de ser un episodio ocasional y se convirtió en un estado permanente. La guerra ya no solo defendía fronteras, ahora moldeaba instituciones, hábitos y expectativas. Cada campaña alteraba la relación entre ciudadanos y mando, entre sacrificio y recompensa. En ese proceso, el combate pasó a ser una escuela donde se aprendía disciplina, obediencia y ambición. El campo de batalla se transformó en un laboratorio político. Las guerras contra Cartago marcaron un punto de inflexión decisivo. No eran enfrentamientos locales, sino choques entre potencias con visiones distintas del mundo. El enemigo dominaba el mar y el comercio, obligando a una adaptación acelerada. La resistencia prolongada exigió recursos inmensos y una movilización sin precedentes. El conflicto dejó claro que la supervivencia dependía de aprender más rápido que el adversario. La derrota inicial no quebró la voluntad colectiva. Al contrario, reforzó una determinación austera y paciente. Se aceptaron pérdidas devastadoras sin renunciar al objetivo final. La estrategia se volvió más flexible, menos dependiente de victorias rápidas. Se comprendió que la perseverancia podía vencer incluso al genio militar más brillante. La guerra pasó a medirse en años, no en batallas aisladas. El triunfo final sobre Cartago transformó el equilibrio del Mediterráneo. No solo eliminó a un rival histórico, sino que abrió rutas, territorios y oportunidades impensables. El botín fue enorme, pero más importante fue la experiencia adquirida. El ejército emergió más profesional, más consciente de su fuerza y de su influencia. El éxito dejó una huella profunda en la mentalidad colectiva. Las campañas en el mundo helenístico presentaron desafíos distintos. Allí no se enfrentaban tribus dispersas, sino reinos organizados con tradiciones militares refinadas. La confrontación obligó a perfeccionar tácticas y a integrar nuevas formas de combate. El contacto con esa cultura dejó marcas duraderas en el pensamiento, el arte y la política. La guerra se volvió también un intercambio cultural forzado. Cada victoria ampliaba el radio de acción y también la complejidad del mando. Los generales operaban lejos del control directo de la ciudad. Tomaban decisiones autónomas, negociaban, castigaban y recompensaban. Esa distancia fortalecía su autoridad personal. La línea entre obediencia institucional y lealtad individual comenzaba a difuminarse. Las recompensas de la guerra se convirtieron en un factor central de motivación. Tierras, botín y prestigio esperaban al final de cada campaña. Para muchos, el servicio militar dejó de ser un deber temporal y pasó a ser una vía de ascenso social. Esta transformación alteró la relación entre ejército y ciudadanía. El soldado empezó a mirar más al general que a las instituciones. Las guerras prolongadas exigieron una logística sofisticada. Abastecer ejércitos en territorios lejanos implicaba organización, contratos y redes de suministro. La economía se militarizó en muchos aspectos. Comerciantes y políticos encontraron oportunidades en ese flujo constante de recursos. La frontera entre interés público y beneficio privado se volvió cada vez más difusa. El impacto humano fue inmenso. Generaciones enteras crecieron bajo la sombra del reclutamiento. Las ausencias prolongadas afectaron campos, familias y comunidades. La violencia dejó de ser excepcional y se integró a la vida cotidiana. La guerra moldeó caracteres, endureció costumbres y normalizó el sacrificio como virtud cívica. La experiencia acumulada
creó un cuerpo de oficiales experimentados. Estos hombres no solo sabían combatir, sino también administrar territorios y negociar con poblaciones sometidas. Su influencia se extendía más allá del campo de batalla. La guerra les otorgaba una autoridad que ninguna magistratura civil podía igualar. El prestigio militar se convirtió en capital político. Las derrotas, cuando ocurrieron, también dejaron lecciones duras. Obligarían a reformas, ajustes y replanteamientos estratégicos. Cada fracaso evidenciaba debilidades estructurales. La respuesta casi siempre fue profundizar la disciplina y reforzar la jerarquía. El sistema aprendía a través del dolor, corrigiendo errores a un alto costo humano. La guerra social reveló fisuras internas profundas. Aliados de larga data exigieron reconocimiento y derechos plenos. El conflicto no fue contra un enemigo externo, sino dentro del propio tejido político. La victoria militar resolvió la rebelión, pero no eliminó el descontento. Mostró que el dominio sin integración tenía límites claros. Las campañas también redefinieron la noción de enemigo. Ya no se trataba solo de amenazas inmediatas, sino de pueblos lejanos con culturas distintas. La deshumanización facilitó la conquista, pero dejó secuelas morales. La expansión se justificaba como necesidad, aunque implicara una violencia sistemática y organizada. El triunfo constante alimentó una confianza peligrosa. Se empezó a creer que ninguna derrota podía ser definitiva. Esta seguridad excesiva redujo la prudencia política. La guerra, antes medio de supervivencia, se convirtió en instrumento de ambición. El éxito repetido comenzó a erosionar la moderación que había sostenido el sistema. La influencia del ejército en la política interna se hizo cada vez más evidente. Las decisiones civiles debían considerar la reacción de las legiones. El equilibrio entre poder militar y autoridad institucional se volvió inestable. La guerra había creado herramientas formidables, pero también actores con intereses propios. Cada conflicto dejó cicatrices visibles e invisibles. Territorios ganados, poblaciones desplazadas y una sociedad transformada por la violencia continua. El mundo resultante era más grande, más rico y más complejo, pero también más difícil de gobernar. La guerra había forjado un imperio en potencia, sin resolver cómo sostenerlo sin destruirse a sí mismo. Así, los conflictos decisivos no solo cambiaron mapas y fronteras, cambiaron mentalidades, expectativas y relaciones de poder. La República salió victoriosa en apariencia, pero profundamente alterada por el camino recorrido. Las guerras que la engrandecieron también sembraron las semillas de tensiones futuras, invisibles aún, pero ya irreversibles. Capítulo 6. Crisis, corrupción y poder. La abundancia llegada de las conquistas no trajo equilibrio, sino una presión constante sobre un sistema pensado para una ciudad más pequeña. La riqueza se concentró con rapidez y alteró los incentivos políticos. Gobernar dejó de ser un deber austero y pasó a ser una oportunidad. La distancia entre la norma y la práctica comenzó a ensancharse sin ruido, como una grieta que crece bajo una estructura imponente. Las provincias se convirtieron en espacios de explotación. Magistrados enviados a gobernarlas disponían de amplias facultades y de escaso control efectivo. La recaudación, la justicia y el mando militar quedaban en manos de pocos durante periodos breves, lo que incentivaba el saqueo rápido. El retorno a la ciudad con fortunas visibles normalizó una cultura de enriquecimiento acelerado. El Senado, depositario de la tradición, empezó a perder autoridad moral. Aunque conservaba prestigio, sus decisiones reflejaban cada vez más intereses particulares. La negociación se volvió transacción y el consejo se confundió con presión. El lenguaje del bien común persistía, pero su contenido se vaciaba lentamente, reemplazado por cálculos privados. La política se encareció. Competir por cargos exigía recursos para campañas, alianzas y favores. La deuda política se volvió una moneda habitual. Quien alcanzaba una magistratura quedaba obligado a devolver apoyos, no a cumplir principios. Esta lógica circular debilitó la confianza pública
y reforzó redes informales de poder. La desigualdad social se profundizó. Grandes propiedades absorbieron pequeñas parcelas, desplazando a campesinos que habían servido durante años en campañas lejanas. El retorno a campos perdidos transformó a veteranos en dependientes urbanos. La ciudad creció desordenadamente, con una población vulnerable y disponible para la manipulación política. El abastecimiento de alimentos se convirtió en una herramienta de control. Garantizar el grano calmaba tensiones y aseguraba lealtades temporales. La gestión de esta necesidad básica otorgaba influencia inmediata. La política descendió al terreno de la urgencia cotidiana, donde la promesa de estabilidad superaba a cualquier proyecto a largo plazo. Las instituciones, diseñadas para el equilibrio, comenzaron a bloquearse entre sí. Vetos cruzados y procedimientos interminables impedían respuestas rápidas. La parálisis generaba frustración y abría espacio a soluciones excepcionales. El recurso a medidas extraordinarias dejó de ser raro y pasó a ser tentador. Las leyes, antes barrera contra el abuso, se multiplicaron hasta volverse opacas. La complejidad favoreció a quienes dominaban el lenguaje jurídico. La justicia se alargó y se volvió selectiva. La percepción de impunidad para los poderosos minó la legitimidad del orden existente. La violencia política reapareció en las calles. Enfrentamientos entre facciones, intimidaciones y asesinatos marcaron una escalada peligrosa. El conflicto dejó de ser solo institucional y recuperó un carácter físico. La seguridad pública se resintió y la normalidad comenzó a depender de equilibrios frágiles. Los tribunales populares, concebidos como contrapeso, se transformaron en escenarios de presión. Las decisiones podían inclinarse por la emoción del momento o por intereses organizados. El juicio dejó de ser un espacio sereno y pasó a ser un campo de batalla retórico. La justicia se politizó de manera abierta. Las reformas propuestas para corregir excesos encontraron resistencias feroces. Cada intento de redistribución o control era percibido como amenaza existencial por quienes se beneficiaban del desorden. La reacción fue bloquear, desacreditar y desgastar. El sistema mostraba una capacidad notable para defender sus privilegios. El mando militar siguió ganando peso en este contexto. La promesa de orden y eficacia contrastaba con la lentitud civil. La lealtad de las tropas ofrecía una solución tangible a la inseguridad. El equilibrio entre autoridad y fuerza se desplazó peligrosamente hacia esta última. Las alianzas políticas se volvieron inestables. La fidelidad ideológica cedió ante la conveniencia momentánea. Pactos efímeros reemplazaron compromisos duraderos. La previsibilidad del proceso político se erosionó, aumentando la sensación de crisis permanente. La moral pública se adaptó al nuevo entorno. Prácticas antes condenadas se normalizaron por repetición. El escándalo dejó de sorprender y la denuncia perdió fuerza. La corrupción no era solo un problema legal, sino una cultura que se extendía silenciosamente. Los intentos de restaurar la austeridad chocaron con la realidad de un mundo transformado. El pasado ya no podía servir como modelo intacto. La estructura seguía en pie, pero sus fundamentos se habían debilitado. Mantener la forma sin cambiar el contenido agravaba la tensión. La confianza entre gobernantes y gobernados se resquebrajó. La política se percibía distante y utilitaria. El ciudadano común buscaba protección inmediata más que principios abstractos. Esta expectativa reducida facilitó la aceptación de soluciones de fuerza. La crisis no fue un colapso súbito, sino un desgaste continuo. Cada concesión al abuso parecía pequeña, pero acumulativa. El sistema seguía funcionando, aunque cada vez con mayor costo social y moral. En ese contexto, el poder empezó a buscar nuevos caminos para imponerse cuando las reglas ya no bastaban. Capítulo 7. El ascenso de los hombres fuertes. Cuando las reglas dejaron de ofrecer soluciones claras, el vacío fue ocupado por personalidades capaces de imponer orden donde las instituciones dudaban. No surgieron como enemigos declarados del sistema, sino como respuestas a su debilidad.
Su autoridad no provenía solo de cargos legales, sino del prestigio ganado en campañas, del favor popular y de la lealtad personal de quienes los seguían. En tiempos de incertidumbre, la firmeza se volvió un valor superior a la moderación. Estos hombres comprendieron algo esencial. El poder ya no se obtenía solo en los espacios tradicionales, sino en la capacidad de actuar. Prometían estabilidad, justicia rápida y seguridad. Frente a la parálisis política, ofrecían decisión. Frente a la corrupción difusa, presentaban una figura concreta a la que obedecer. Su atractivo creció no por ambición explícita, sino por contraste con un orden desgastado. El vínculo con las tropas fue decisivo. Los ejércitos ya no se componían únicamente de ciudadanos temporales, sino de veteranos que dependían de sus comandantes para tierras y recompensas. La lealtad se desplazó gradualmente de la ciudad abstracta hacia la persona tangible que garantizaba sustento. Esta relación directa alteró profundamente el equilibrio político tradicional. La popularidad se convirtió en una herramienta tan poderosa como la ley. Medidas favorables a las masas urbanas y a los soldados aseguraban apoyo inmediato. El aplauso sustituyó al consenso y la urgencia desplazó al debate. La política adoptó un ritmo acelerado, guiado por emociones colectivas y promesas concretas. Las magistraturas excepcionales, concebidas para momentos críticos, comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia. El argumento de la necesidad justificaba la concentración temporal de poder. Sin embargo, lo temporal tendía a prolongarse. Cada excepción debilitaba un poco más la normalidad institucional, preparando el terreno para nuevas concentraciones de autoridad. Las rivalidades personales intensificaron el conflicto. No se trataba solo de programas políticos, sino de enfrentamientos entre líderes con bases de apoyo distintas. La competencia dejó de ser ideológica y se volvió estratégica. Cada bando buscaba neutralizar al otro mediante alianzas, propaganda y demostraciones de fuerza. El uso de la violencia se volvió más directo. Milicias privadas, intimidaciones y enfrentamientos abiertos marcaron una escalada peligrosa. El espacio público perdió neutralidad. Las decisiones se tomaban bajo presión y la legalidad se adaptaba a la correlación de fuerzas del momento. La figura del reformador adquirió un carácter ambiguo. Propuestas necesarias para corregir abusos eran percibidas como amenazas por sectores establecidos. La resistencia fue feroz y en muchos casos sangrienta. El mensaje era claro. Cambiar el equilibrio implicaba riesgo personal extremo. El precedente de que un individuo pudiera desafiar al sistema y sobrevivir alteró todas las expectativas. La audacia se convirtió en modelo. Otros aspirantes imitaron tácticas y discursos. El ciclo se aceleró, con cada nuevo actor empujando los límites un poco más lejos. Las instituciones intentaron adaptarse, pero siempre un paso atrás. Cada reforma llegaba tarde, diseñada para un escenario que ya había cambiado. La brecha entre norma y realidad se ensanchó. El respeto formal persistía, pero la obediencia efectiva dependía de la fuerza disponible. El prestigio militar se tradujo en influencia legislativa. Las asambleas respondían a la presión de multitudes organizadas. El voto dejó de ser libre cuando el temor o la expectativa condicionaban la decisión. La soberanía popular se deformó bajo el peso de la movilización dirigida. La idea de que solo un liderazgo fuerte podía salvar a la República se difundió con rapidez. No era una proclamación explícita, sino una conclusión tácita compartida por muchos. El cansancio colectivo, con el conflicto constante, favoreció esta percepción. El deseo de orden superó el apego a las formas tradicionales. Los adversarios de estos líderes se enfrentaron a un dilema insoluble. Resistir significaba arriesgar la guerra abierta. Ceder implicaba legitimar una transformación profunda del sistema. La indecisión debilitó aún más la autoridad institucional, reforzando a quienes actuaban con determinación.
Las victorias políticas se acumularon junto a concesiones legales hechas bajo presión. Cada concesión parecía menor, pero juntas alteraban la estructura original. El poder personal se normalizó como solución práctica. La excepción se convirtió en precedente. La frontera entre legalidad e ilegalidad se volvió borrosa. Acciones justificadas por la urgencia eran toleradas y luego olvidadas. El pasado reciente se reescribía para acomodar el presente. La memoria institucional se fragmentó, perdiendo coherencia. El sistema que había nacido para evitar la dominación de uno solo, ahora dependía de figuras capaces de imponer estabilidad. La paradoja era evidente, pero difícil de revertir. La acumulación de poder personal ya no parecía una amenaza, sino una necesidad. Así, el ascenso de los hombres fuertes no fue un golpe repentino, sino un proceso gradual. Surgieron porque el sistema los necesitó antes de temerlos. Cuando la conciencia del peligro se hizo clara, el equilibrio ya estaba roto. El poder había encontrado un nuevo rostro, y retirarlo sería mucho más difícil que permitir su aparición. Capítulo 8. Curiosidades de la República Romana. La vida cotidiana estaba regulada por rituales tan precisos como sorprendentes. Antes de cualquier decisión pública importante, se observaban señales en el cielo y en el comportamiento de las aves. Un vuelo inesperado podía suspender una votación o retrasar una asamblea. Estas prácticas no eran supersticiones marginales, sino parte formal del proceso político. La incertidumbre del mundo se integraba al gobierno mediante símbolos. Los magistrados no recibían salario por sus cargos. Gobernar implicaba gastar recursos propios en banquetes, juegos y obras públicas. Esta costumbre reforzaba el prestigio social, pero también excluía a quienes no poseían fortuna. El poder político se entrelazaba con la capacidad económica de manera directa. La generosidad pública era, al mismo tiempo, inversión privada en reputación. El calendario estaba lleno de días en los que no se podía realizar ninguna actividad política. Estos días, considerados nefastos, bloqueaban asambleas y juicios. La administración debía adaptarse a estas pausas rituales. La religión no era un adorno, sino una estructura que condicionaba el ritmo del poder. El tiempo mismo estaba politizado. Las campañas electorales eran ruidosas y personales. Los candidatos recorrían las calles vestidos de blanco brillante para llamar la atención, saludaban, prometían favores y recordaban servicios pasados. No existían programas escritos formales, sino relaciones directas y compromisos implícitos. El contacto humano era el centro de la política. Las casas de las familias influyentes funcionaban como centros de poder informales. Desde el amanecer, clientes acudían a saludar a su patrón. Este ritual diario reforzaba vínculos de dependencia y protección. La política no se limitaba a edificios públicos, se tejía en pasillos privados y patios familiares. El humor y la sátira tenían un lugar sorprendentemente visible. Canciones, grafitis y bromas públicas ridiculizaban a figuras conocidas. Aunque existían límites, la burla era una forma aceptada de crítica social. El ridículo podía dañar reputaciones tanto como una acusación formal. La risa también era un arma política. Las leyes más antiguas se exponían públicamente para que todos pudieran conocerlas. Esta visibilidad buscaba limitar la manipulación. Sin embargo, su interpretación seguía siendo compleja. Saber leer la ley no garantizaba entenderla. El acceso a la norma no eliminaba la desigualdad en su aplicación. El sistema de nombres reflejaba jerarquías y pertenencias. Un ciudadano llevaba varios nombres que indicaban familia, linaje y logros. Cambiar o añadir un nombre era un acto cargado de significado. La identidad personal estaba profundamente ligada a la memoria colectiva. El nombre era una historia condensada. Los funerales de figuras importantes eran espectáculos públicos. Máscaras de antepasados ilustres desfilaban junto al difunto. Este ritual recordaba a la multitud la continuidad del linaje y su servicio a la ciudad.
La muerte se convertía en una lección política. El pasado caminaba junto al presente. La vestimenta indicaba estatus con precisión. Una franja púrpura en la túnica marcaba la diferencia entre clases. El uso indebido de ciertos colores podía ser sancionado. La apariencia no era libre expresión, sino lenguaje social codificado. El cuerpo se convertía en un símbolo visible del orden. Los juramentos tenían un peso enorme. Romper una promesa pública implicaba no solo consecuencias legales, sino deshonra duradera. La palabra dada era un capital social fundamental. La confianza se construía lentamente y se perdía de inmediato. El honor funcionaba como una forma de control social. Las fiestas públicas servían para aliviar tensiones. Juegos, carreras y espectáculos suspendían temporalmente los conflictos. Estas celebraciones no eran solo entretenimiento, sino mecanismos de cohesión. El placer colectivo ayudaba a sostener un sistema exigente. La distracción también era política. El espacio urbano estaba lleno de símbolos de victorias pasadas. Arcos, estatuas y templos narraban conquistas y alianzas. Caminar por la ciudad era recorrer una historia visual del poder. La arquitectura educaba y recordaba. El pasado se imponía a la mirada cotidiana. Los juicios podían celebrarse al aire libre, ante multitudes. El público reaccionaba, murmuraba y presionaba. La justicia se vivía como un evento social. La opinión colectiva influía en el resultado. La legalidad coexistía con el teatro. La adopción era una práctica común entre las élites. Servía para asegurar herederos y alianzas. Un adulto podía ser adoptado por razones políticas. La familia se expandía estratégicamente. Los lazos de sangre no eran la única base del parentesco. Los esclavos podían alcanzar posiciones de gran influencia como administradores y secretarios. Aunque carecían de libertad, controlaban información clave. Su cercanía al poder les otorgaba un papel ambiguo. La dependencia invertía jerarquías en lo cotidiano. El sistema contenía contradicciones profundas. A pesar de su rigor, la República fue un experimento humano lleno de matices. Convivían disciplina y improvisación, tradición y adaptación. Su longevidad se explica por esa flexibilidad imperfecta. En sus costumbres y rarezas se revela una sociedad compleja, capaz de construir un orden duradero, sin dejar de mostrar sus tensiones internas. Tensiones internas, tensiones internas, tensiones internas, tensiones internas.